Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente. Soy el pastor Elías Betanzos y estamos aquí para hablarles a ustedes y darles unos consejos tomados de la palabra de Dios que espero puedan ser de bendición para sus vidas. Quiero hablarles hoy acerca de cómo superar el temor al fracaso. Y quiero que aclararlo bien. Es cómo superar el temor al fracaso. Porque muchos no se arriesgan, no toman acciones en sus vidas por temor a fracasar. Unos no se casan por temor al divorcio, al fracaso en el matrimonio. Otros no se casan por temor a la responsabilidad, pero mayormente es un temor al fracaso. Otros no inician negocios por temor a fracasar. Y bien, es cierto que 6 de cada 10 negocios fracasan. Eso atemoriza a muchos, pero también es cierto que 4 de cada 10 negocios prosperan. Pero el temor al fracaso muchas veces nos impide alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. El temor al fracaso nos impide lograr cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Leí por ahí que en una ocasión había un hombre que nunca se arriesgó, nunca se rió, nunca lloró, nunca intentó nada. Un día, cuando él falleció, la empresa de seguros de vida se negó a pagar. Y la razón es que ellos dijeron que desde chico realmente no vivió, por lo cual nunca murió. Entonces, hay personas que nunca en la vida se van a arriesgar a nada, quieren vivir todo con una seguridad y la vida desde que nacemos es un riesgo. En otra ocasión leí esta historia, no sé si fue real o no, pero, pero ayuda a lo que quiero comentar. Un hombre llegó a los Estados Unidos, él no sabía hablar inglés, así que alguien le enseñó 3 palabras para que cuando fuera a un restaurante pudiera pedir hamburguesas, papas fritas y Coca-Cola. Fue práctico, así que cuando llegó o llegaba la hora de la comida, él pedía estas 3 cosas. Así estuvo por un buen tiempo hasta que se aburrió. Entonces alguien le enseñó nuevas palabras. Le enseñaron a pedir unos huevitos, pan tostado y jugo. Cuando llegó al restaurante la primera vez, pidió huevos, pan tostado y un jugo. Y la señorita le pregunta, ¿los huevos lo quiere revueltos, fritos, a la mexicana? El jugo lo quiere de naranja, de tomate, jugo verde. Y entonces él, como no sabía hablar, dijo, pues deme una hamburguesa, papas fritas y Coca-Cola. Si nosotros tenemos temor a fracasar toda la vida en un aspecto simbólico, vamos a estar comiendo lo mismo. Por el resto de nuestra vida vamos a estar viviendo una vida mecánica, aburrida. No habrá cosas nuevas, no vamos a experimentar cosas nuevas en nuestra vida porque vamos a vivir paralizados. Difícilmente vamos a alcanzar el propósito de Dios. Y Dios, quiero decirles que el temor al fracaso, no el fracaso, sino el temor al fracaso no le agrada a Dios. En Mateo 25, Jesús contó una historia donde a un hombre le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos y a otra persona le da 1 talento. Y les da una orden, vayan y hagan negocios, inviertan el dinero. Los 2 primeros, el de 5 y 2 talentos, invirtieron el recurso, multiplicaron la inversión y Jesús les aplaude. Pero el último, el que tiene un solo talento, llega a Jesús y le dice, tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mira, aquí tiene lo que es suyo. Y Jesús, en la parábola, el amo le respondió, siervo malo y perezoso. O sea, no te arriesgaste, no lo pusiste tan siquiera en el banco para que generara intereses. Y eso es lo que Dios piensa cuando nosotros jugamos a lo seguro, cuando no tomamos riesgos de fe. Nunca vamos a agradar a Dios. La Biblia lo dice de esta manera.
sin fe. Y fe es acción, fe es accionar, fe es caminar, fe es dar un paso hacia adelante, fe es creer lo que todavía no vemos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres vivir una vida que agrade a Dios? No juegues a lo seguro. Tampoco vamos a ser imprudentes, ¿verdad? Tampoco vamos a aventarnos de un edificio de 7 pisos solamente creyendo que Dios nos va a sostener y sus ángeles nos van a sostener. No está hablando de imprudencia, está hablando de arriesgarnos en la vida. Van a haber ocasiones en que nosotros debemos tomar acciones. Dios te llamó a hacer negocios. Habrá ocasiones en que vas a tener que invertir tus ahorros, iniciar ese negocio con fe, creyéndole a Dios para que ese negocio prospere y después tú vas a hacer bendición a mucha gente, vas a generar empleos, Dios te va a llevar a otros niveles, pero tienes que arriesgarte, tienes que superar ese temor a fracasar. Ahora, quiero aclararte, esto no significa que si tú tomas pasos de fe, nunca vas a fracasar. No vas a fracasar y muchas veces. Probablemente fracases una y otra vez en un negocio. Probablemente porque por esa razón estos 3 consejos hoy, los consejos de hoy están basados en la palabra recuerda. Siempre que tú inicies algo, recuerda. ¿Qué vas a recordar? Número 1, que todos fracasamos. Todos fracasamos. Dice la Biblia, Santiago 3:2, todos fallamos y mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Siempre que vayas a iniciar un negocio, que vas a tomar una decisión, que vas a iniciar un viaje, que te estás arriesgando a algo, recuerda, todos fracasamos. Alguna vez en la vida vamos a fracasar. Dios no te está diciendo que te va a evitar el fracaso, sino lo que Dios quiere es que te quites el temor a fracasar. Porque de todas las veces que tú inicies un negocio, habrá una ocasión en que ese negocio va a pegar y vas a alcanzar tu propósito y vas a recibir la bendición de haberte arriesgado. No porque una vez fracases, ya nunca más vuelvas a establecer negocios, nunca más. De hecho, en mi historia, yo cuento que yo fracasé 14 veces antes de iniciar un negocio, antes de que un negocio pegara bien. Inicié 14 negocios, todos fracasé, quedé endeudado. Sí, yo no quería saber nada de negocios, pero la verdad es que fue hasta el número 15 que un negocio prosperó. Si yo me hubiera derrotado en el número 6, en el número 7, en el número 14 y me hubiera dicho ya no más, nunca hubiera prosperado, nunca hubiera logrado cosas que yo hice. Antes de tener el ministerio que tengo ahora, fracasé 2 veces y le llamo fracaso. En realidad fueron educación, fueron preparación para mi vida. Esos 2 momentos en que no logré terminar el ministerio que había iniciado y que tuve que cambiar de lugar, tuve que volver a empezar de nuevo. Bueno, fueron 2 tiempos de mucha preparación, de mucho aprendizaje que se le conoce como fracaso. Antes de tener esto, yo tuve que pasar por un fracaso. Antes de tener la familia que tuve, fracasé en muchas relaciones y fracasé rotundamente y no me fue bien y fui lastimado. Pero a raíz de eso aprendí cómo hacer mejor las cosas, cómo tomar mejores decisiones y eso me llevó a tener la familia que tengo ahora. Recuerda que todos fracasan. El fracaso es universal y la tasa de fracaso en los seres humanos es del 100%. Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Sabes que para ser una estrella de béisbol significa tener un promedio de bateo de 1000 lanzamientos? ¿Quieres ser una estrella de básquetbol en la NBA? Es fallar la mitad de los tiros. Todos fracasamos. Así que
ves a alguien exitoso, ya fracasó muchas veces, ya lo intentó muchas veces y ya tuvo llantos, ya tuvo momentos difíciles, ya tuvo momentos en la lona, momentos en que se estaba a punto de rendir y se han levantado. Es lo primero que tienes que recordar. Lo segundo, recuerda que el fracaso no es el final. Tienes que recordar que todos fracasamos, que el fracaso es universal. Recuerda que el fracaso no es el final. Proverbios 24:16. 7 veces cae el justo, pero otras tantas se levantará. 7 es el número, un número perfecto, un número divino, un número completo. 7 veces, o sea, muchas veces cae el justo, pero de todas esas veces se va a levantar. El fracaso no es el final. De hecho, el temor al fracaso es a menudo peor que la experiencia misma del fracaso. Lo voy a decir una vez más. El temor al fracaso es muchas veces peor que la experiencia misma del fracaso. Yo tenía mucho temor a viajar en avión, hasta que me tuve que enfrentar a mis temores y tuve que subirme a un avión y me di cuenta en la mayor parte de las veces que mis viajes han sido muy placenteros, que he disfrutado esos viajes y que ese temor que yo tenía del avión era muchas veces demasiado grande que la misma experiencia de haber viajado. Siempre he llegado hasta al lugar donde voy, ¿verdad? Entonces el justo cae 7 veces y él se levanta no una, no tres, no cuatro, 7 veces, porque un tropiezo no es el final. George Washington perdió 2/3 de las batallas en la Revolución Americana antes de que finalmente ganara la batalla y se convirtiera en el primer presidente de los Estados Unidos. Napoleón se graduó como el número 42 de su clase y eran 43. Después conquistó Europa. Babe Ruth fue llamado el rey del jonrón, batió 714 jonrones, pero fue ponchado 1336 veces. Gálatas 6:9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Tienes que intentarlo una y otra vez. La Biblia dice, vamos a cosechar, no se rindan. La mayoría de nosotros nos rendimos demasiado pronto. El fracasar es parte del aprendizaje, es parte del camino al éxito. No tengas miedo a fracasar, vamos a fracasar. Puedes leer biografías de grandes personajes que fracasaron una y otra vez, porque a veces el camino para lograr lo mejor de Dios para nuestra vida está llena de fracasos. No te des por vencido, sigamos adelante. Dios va con nosotros. Estamos caminando en el nombre de Jesús, no en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Recuerda, el fracaso no es el final. Tercero, recuerda que hay beneficios en los fracasos. Tienes que recordar estas 3 cosas. Todos fracasamos, el fracaso no es el final y en tercer lugar hay beneficios en los fracasos. Salmos 119, verso 67 dice, antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Antes de sufrir anduve descarriado. Muchos llegaron a conocer a Cristo después de un fracaso monumental. Otros llegaron a conocer al amor de su vida después de un fracaso. Otros llegaron a tener una empresa después de un despido del trabajo. ¿Cuántas historias tenemos de beneficios del fracaso? ¿Cuáles son algunos beneficios? Voy a mencionar 2. El fracaso nos educa. Por eso lo llamamos educación, formación. Tomás Alva Edison, cuando había fracasado casi 10,000 veces en inventar la bombilla incandescente, él dijo, no le llamo fracaso, le llamo educación. Aprendemos a andar en bicicleta a través del fracaso. Fracasamos muchas veces. Aprendí a hacer negocios
fracasando 14 veces y todavía no he contado las veces en que he fracasado en muchos negocios antes de que un negocio me pegara. Fracasé como pastor cuando tenía 20 años de edad. Todo el mundo aprenderá cosas a través del fracaso, porque sin fracaso no hay crecimiento, no hay creatividad, no hay progreso. El fracaso es necesario en nuestra vida para formarnos. Es el primer beneficio. Segundo beneficio, nos ayuda a descubrir nuestros talentos verdaderos. El fracaso nos ayuda a descubrir la razón por la cual hemos sido creados. Nos ayuda a descubrir nuestros verdaderos talentos. Yo creo tener ciertos talentos para hacer negocios, pero mi mayor habilidad es compartir la palabra de Dios, es comunicar la palabra de Dios. Y dentro de todos esos fracasos de la vida, yo descubrí la razón por la cual yo vine a este mundo, que es comunicar la palabra de Dios. Un hombre llamado Natanael escribió un libro, se llama La Carta Escarlata. Bueno, él fue considerado uno de los más grandes escritores de América. Él era un empleado en la aduana, pero él quería escribir, solo que no tenía tiempo. Un día fue despedido de su trabajo. Al llegar a su casa se sentía fracasado. Lo comentó con su esposa, ella no dijo nada. Tomó una hoja de papel, un bolígrafo, se lo entregó y le dijo: siempre quisiste escribir, pero no tenías tiempo. Bueno, ahora ya tienes tiempo. Fuiste despedido, ya tienes mucho tiempo. Y entonces escribió lo que es esta obra que, bueno, vendió cuantos libros y se convirtió en un gran escritor a través de un fracaso, de un despido en su trabajo. ¿Qué decir de Bill Gates, de Steve Jobs? Grandes empresarios que primero fracasaron y fue a raíz de un fracaso que ellos encontraron su verdadero talento. Un señor llamado Raymond Kroc fracasó en bienes raíces, así que compró un negocio de hamburguesas a los hermanos McDonald's y lo convirtió en una empresa de renombre mundial. El coronel Sanders fracasó en muchas cosas hasta que ya a la edad de 67 años comenzó a hacer lo que siempre había querido hacer: cocinar pollo bajo presión. Ahí comenzó esta gran empresa que él fundó, porque a través de los fracasos nosotros podemos descubrir, más bien Dios nos lleva a descubrir nuestro verdadero propósito. No le tengas miedo a fracasar, inténtalo, vas a fracasar. Lamentablemente vamos a fracasar o afortunadamente vamos a fracasar, depende con qué visión veas las cosas. Porque si fracasamos, aprendemos. Ya tenemos una manera de cómo no hacer las cosas. Aprendemos y eso nos va a llevar a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Espero que esto te bendiga. Te espero en el próximo podcast. Estaremos para servirte compartiendo consejos de la palabra de Dios que puedan ser de bendición a tu vida. Que Dios te bendiga, que tengas un día muy, muy bendecido y exitoso.